Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de edificación en la palabra de Dios. Hemos estado explorando el proceso por medio del cual Dios tomó a un hombre llamado Abraham y lo transformó por completo. El menos probable, viviendo en un lugar que no tenía conciencia de la existencia de Dios, que no les interesaba realmente tener conciencia de Él, ni mucho menos relacionarse con Él. Dios le habla, lo saca de su tierra, de su parentela y lo lleva a un lugar diferente que le había prometido. Y no solamente es una promesa de una tierra diferente, sino también una necesidad que él tenía y le era muy apremiante. Un hombre adulto en la etapa final de su vida, sin descendencia y resignado a que ese sería su destino. Dios toma a Abraham y lo transforma en otro totalmente diferente de como él estaba. Aprendió a confiar en Dios, aprendió a creer las promesas de Dios y aprendió a tener fe, aún en las circunstancias más difíciles. Como tú y como yo, se equivocó, pero pudo corregir y enmendar el camino. El capítulo número 15 es el arranque de esta continuación que estamos revisando de manera sistemática. Hoy vamos a ver desde el verso 1 en adelante cómo puede Dios realmente ayudarnos a salir de nuestros procesos conflictivos y llevarnos hacia una mejor esperanza. Dice el verso 1 del capítulo 15 en Génesis: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, soy tu galardón, y te daré una recompensa grande sobremanera. Las primeras palabras que Dios le da a Abraham son de consuelo. El resto de la conversación es para ayudarlo a desarrollar fe y visión. En el capítulo anterior, Abraham venía de haber enfrentado un ejército poderoso de 4 reyes que podían haberse reorganizado y tomado venganza contra él. Debo recordarte que, si no lo has leído, su sobrino Lot escogió la parte que a sus ojos era la más atractiva y poco a poco se fue asentando más cerca hasta que se estableció en la ciudad de Sodoma. Hubo un conflicto entre naciones, entre disputas de reyes, y él quedó en medio de toda esa situación. Abraham decide rescatar a su sobrino y aunque no era un hombre de guerra, no era un militar, no tenía un ejército y no tenía idea de cómo poder hacerlo, Dios le dio fe, visión y valentía. La conversación que Dios inicia con él tiene esta frase de arranque: no temas, confía en mí, yo te protejo, yo te voy a dar la recompensa que tú mereces. Esta frase, no temas, aparece en la Biblia aproximadamente unas 365 veces y es un recordatorio permanente de Dios de la protección y la fortaleza que Él nos puede dar. 365 veces la frase no temas es algo así como una provisión diaria para nuestra vida. Se menciona, por ejemplo, en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio. El contexto es el ocaso del liderazgo de Moisés. Él está a punto de transferir la estafeta hacia Josué. El pueblo está ahí y delante de ellos él les anima a seguir adelante, y especialmente a Josué, para que guíe a este pueblo y lo introduzca en la tierra que Dios les prometió. Sus frases hacia él son estas: no temas ni te intimides. En Josué 1:9, que es una repetición de este final, desde el principio dice: no temas ni desmayes. Isaías en su capítulo 41 y verso 10 dice, haciendo eco de las palabras de Dios hacia su pueblo y hacia su ministerio: no temas porque yo estoy contigo. Es obvio que Dios tiene la intención de que nosotros podamos entender que el temor paraliza, pero la fe nos impulsa. Si tú y yo podemos vencer nuestros temores, entonces podremos avanzar en la vida. Obviamente, como Abraham, nosotros tendremos preguntas específicas de que, voy a intentar confiar en ti, pero ¿cómo lo logro? En el verso 2 del capítulo 15, Abraham responde al Señor de esta manera: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Creo que el heredero de todo lo que tengo será mi esclavo nacido en mi casa.
En estos dos versículos, 2 y 3 del capítulo 15 de Génesis, Abraham expresa su preocupación, no solamente porque no tenía un heredero, sino que también no tenía la más remota idea de cómo las promesas de Dios podrían hacerse realidad. Este pasaje nos deja entender también que a Dios no le molesta que al principio nos cueste trabajo creerle. Eso no es algo que lo ofenda. Detrás de todo, el primer paso de la fe es aprender a ver más allá de nuestras circunstancias. El mejor antídoto que podemos tener para el escepticismo es entender las evidencias o las pruebas que Dios nos entrega de que lo que nos dice es la verdad. Para desarrollar la fe de Abraham, Dios fue creativo. En primer lugar le habló. Después se le apareció en visión. Y después le demostró que podía guiarlo, sustentarlo, protegerlo y sacarlo adelante permanentemente. El Señor moverá cielo y tierra para ayudarnos a verlo a Él, aún en medio de las circunstancias más extremas. Por eso, con todo cariño y afecto te puedo decir que si te cuesta trabajo creerle a Dios, acércate más a Él en lugar de alejarte confundido. Acércate más a Dios y no a la duda o a los temores. Los versos 4 al 6 dicen lo siguiente. Después el Señor le dijo, mira Abraham, aunque tú estés convencido que será tu siervo, yo te digo contundentemente, no, él no será tu heredero. Ahí el Señor le estaba dando visión a Abraham. Las cosas no son como tú te has resignado a creerlas. Número 2 le dice, porque tendrás un hijo propio. Ahí le está hablando de provisión. Él será tu heredero. Y para ayudarlo a entender mejor las cosas, dice el verso 5 que lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo si puedes, cuenta todas las estrellas que en él hay. Esa es la cantidad de descendientes que vas a tener. Aquí Dios le está hablando de la bendición. La palabra de Dios nos ayuda a ampliar nuestra capacidad panorámica y entonces tenemos mejor visión. Pero Dios siempre después de su palabra y la visión nos ayudará a tener y nos dará la provisión. Una vez que tengamos la provisión, seremos capaces no solamente de tener el pan, sino la semilla para prosperar. Entonces Dios podrá darnos la bendición. Dice el verso 6 del capítulo 15 de Génesis que Abraham le creyó al Señor y el Señor tomó esto en cuenta y lo consideró justo debido a su fe. Aquí el principio es muy claro. La palabra nos produce visión, como ya te dije. Dios nos da la provisión, que es lo suficiente que necesitamos para cualquier empresa que Él nos llame a hacer. Y deja en claro que para Dios nada es imposible. No era imposible darle un hijo a Abraham. Solo necesitaba su fe y su obediencia. En los versos del 7 al 11 del mismo capítulo, el Señor le dice nuevamente, yo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham le dice, otra vez, el proceso de dificultad para creer todo lo que Dios nos dice. Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseer la tierra? Primero le costó trabajo entender cómo iba a tener un hijo en su ancianidad y ahora le costaba trabajo entender cómo podía estar seguro que realmente iba a poseer la tierra que Dios le prometía. En el verso 9 el Señor le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. En pocas palabras, Dios estaba preparando a Abraham para que él entendiera lo que es un sacrificio. Le dio las instrucciones necesarias que acabamos de leer, porque era la forma en esa época de formalizar un contrato legal en ese tiempo. Los versos del 12 al 16 dicen que al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Esta es una forma muy poética de decir que, aunque Dios había tenido su encuentro personal con Abraham y Abraham con Dios, Abraham todavía estaba en un proceso de llegar a creer de una manera firme, fuerte y sólida. El verso 13 dice lo siguiente, el Señor le vuelve a hablar a Abraham y le dijo, ten por seguro que, 1,
Tus descendientes, de los que acabamos de hablar, que los que aún no tienes, pero que vendrán, serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero, dice el verso 13, yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Verso 16, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, la tierra de Canaán, porque los pecados de los amorreos, ameritan que haya un tiempo para que se arrepientan y evitar su destrucción. Dios siempre, de los siempre, buscará la manera de que nosotros entendamos que Él ve el fin desde el principio. A veces tú no sabes y yo tampoco sé cómo es que vamos a poder salir adelante de nuestras situaciones adversas. Pero aquí también queda en claro que Dios ya había dejado visto para Abraham lo que iba a suceder. En el libro del Éxodo vemos cómo ellos estuvieron prosperando, así arranca ese libro, en la tierra de Egipto, después de que José fue el segundo al mando. Sin embargo, como todo en la vida, los tiempos favorables pueden pasar. Muere José, muere el faraón que les era amigo y leal hacia ellos, y después llega otro que los desconoce. Fueron esclavizados esos 400 años que habló Dios a Abraham. Los oprimieron y ellos fueron extranjeros en esa tierra. Dios trató con ese faraón y con ese pueblo, y al final ellos salieron de ese lugar, de la esclavitud, tan aterrados y tan deseosos de que se fueran estaban los egipcios, que inclusive les regalaban joyas para que salieran, pero ya no estuvieran más ahí. Esto es muy claro. Dios nos ayudará en todo momento y nunca nos dejará en el abandono y en nuestra suerte. El verso 17 dice que aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Es decir, que Dios estaba con eso sellando un pacto con Abraham. El verso 18 lo refiere así. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia le he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios estaba comprometiendo a hacer lo que había prometido hacer, sin importar lo que Abraham o sus descendientes hicieran o dejaran de hacer. Esto es lo que se conoce como el pacto abrámico. Es un pacto unilateral, es decir, Abraham no se comprometió más allá y Dios fue el que dijo, yo me comprometo, tu descendencia tendrá la tierra que te prometí. Esta tierra sería para el pueblo elegido de Dios. Y ahí se mencionan los grupos de personas que en ese entonces ocupaban esos territorios. Es decir, que Dios estaba diciéndole a Abraham que iba a haber un lapso de tiempo en que sus descendientes pasarían por muchas dificultades, pero todo tendría un propósito. Esta aparente demora de 400 años desde la promesa, la salida de la esclavitud, el atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida tenía un propósito, demostrar la misericordia de Dios. Al permitir que esos habitantes de esas regiones, los malvados cananeos, tuvieran más tiempo para considerar su pecado y arrepentirse. Como conclusión podemos decir esto de una manera clara. El capítulo 15 de Génesis nos enseña varias lecciones importantes. Número 1, Dios es 100% confiable. Él tranquilizó a Abraham. Él temía por su seguridad tras derrotar a un gran ejército. Pero Dios le dijo, yo estoy contigo, yo soy tu escudo y tu protección, y lo que te he prometido, te lo daré. Esta promesa de seguridad nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos, Dios está de nuestro lado. Abraham es agradecido por las promesas de Dios que incluyen protección y recompensa, y entonces él reacciona favorablemente en fe hacia Dios. Esta historia nos muestra que Dios no solo nos protege,
sino que también nos recompensa por nuestras acciones. Finalmente, la historia de Abraham en el capítulo 15 nos enseña a confiar en las promesas de Dios. Incluso cuando todo lo que vemos en el presente y lo que alcanzamos a ver para el futuro no tiene nada prometedor o nada inspirador. La fe en Dios es un ejemplo, como la de Abraham, de que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, salir adelante sin importar las circunstancias que nos rodeen. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Si has centrado tu fe en Jesucristo, ¿cómo sales adelante de tus batallas más difíciles y las pruebas más duras que has vivido a lo largo de tu vida en Cristo? Y en segundo lugar, ¿cómo puedes ayudar a otros que no conocen la palabra y que necesitan esta esperanza? Te animo a que reflexiones en esto, lo pongas en práctica en tu vida y lo compartas con aquellos que no la conocen, pero que necesitan conocerla para tener una mejor vida, una mejor esperanza y una promesa de vida eterna. Yo te veo en nuestra próxima emisión.